Bueno, buenas noches muchachos, espero que todos se encuentren bien. Gracias por atender el llamado del CIPAS. Espero que sea un material de provecho para todos y obviamente cualquier duda, inquietud va a ser atendida aquí. Para los que no me conocen, que de pronto no estuvieron en la web pasada, mi nombre es Isamar Gutiérrez, soy administradora en negocios internacionales, magíster en logística integral y comercio internacional. Eh, Estoy cursando un doctorado en administración gerencial y estoy en la ciudad de Barranquilla. Entonces, tenemos programado un CIPAS para hoy. Pues dicho CIPAS ya se había publicado hace más de una semana, pues para que tuvieran tiempo de conectarse y esperamos pues 10 minutos mientras el resto se conectaba. Entonces vamos a dar inicio y si en el transcurso del mismo se van conectando más gente, pues bueno, vamos revisando, porque tenemos bastante material para desarrollar. Si ustedes tienen preguntas, por favor me interrumpen, porque cuando empiece a compartir pantalla, de pronto no voy a ver si me escriben o si levantan la mano. Entonces mejor me hablan o me detienen y vamos resolviendo las dudas enseguida. ¿Listo? Entonces déjenme y les comparto el material. ¿Pueden visualizar mi pantalla correctamente? Sí, profe. Perfecto. Bueno, listo. Voy a poner eso en grande entonces. Ok. Entonces, como les decía, hoy tenemos nuestro primer CIPA del curso de Interacción Económica y Acuerdos Comerciales. Y bueno, yo soy la directora del curso y se llama Gutiérrez Roa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los organismos internacionales del comercio. Escogí este tema porque en la web de lo que estuvimos conversando y de las preguntas que me hicieron, me di cuenta que no tenían del todo claro este aspecto dentro del tema del comercio internacional y los acuerdos comerciales. Entonces, es un buen tema para empezar identificar cuáles son esas instituciones a nivel internacional que rigen el comercio y qué está facultada cada una de realizar. Pero para poder hablar de esto, hay que tener en cuenta un poquito de historia. Aquí vamos a ver algo sobre el acuerdo de Bretton Woods. ¿Lo han escuchado o han escuchado hablar algo referente al acuerdo de Bretton Woods? ¿O es primera vez que lo escuchan? Hasta el momento no, profe, no lo había escuchado. Sí, profe, primera vez. Ok, perfecto. A ver, ¿qué sucede con este acuerdo? Me tocó dejar de compartir porque se los había colocado sin audio, después no escuchan el video. Poner en grande otra vez. Bueno, antes de colocar el video les voy a explicar. Bretton Woods fue un acuerdo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, después en medio, digamos que de la Guerra Fría. Vamos a hablar sobre las guerras y se las voy a mostrar también en unos videos cortos para que podamos entender todo este tema. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar en algún momento de que el nuevo orden mundial. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, digamos que en Bretton Woods se dio eso, un nuevo orden mundial. Después de la guerra, los continentes quedaron devastados y fue necesario reconstruirlo y fue necesario establecer nuevas reglas de juego, como por ejemplo, qué moneda iba a canalizar las transacciones a nivel internacional. Antes de esto no era el dólar, o sea, no era el dólar oficialmente hablando. A partir del acuerdo de Bretton Woods es donde él se vuelve oficial y es donde se empiezan a crear otros organismos, como por ejemplo el FMI. Entonces, vamos a ir viendo el video y vamos a explicar. Acuerdo de Bretton Woods. Finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, las naciones de Europa Occidental aún eran un campo de batalla, mientras que los Estados Unidos producía la mitad del carbón, la electricidad y 2/3 del petróleo mundial. A la vez, poseía una inmensa industria manufacturera, por lo que tenía cantidades de barcos
coches, armamento y maquinaria. Este país se enriqueció también con la venta de armamento, materia prima, alimentos y préstamos de dinero a los países involucrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Además, los Estados Unidos no había sufrido tantas destrucciones en comparación a los países europeos. Y es así que gracias a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos surge como la mayor potencia económica mundial. Durante la guerra, los Estados Unidos imaginaba un orden económico mundial posguerra en el que buscaba expandir su producción y economía por todo el mundo. Con ello, tendría un mercado accesible para sus cuantiosas exportaciones e importaciones de materia prima sin valor agregado de los países no industrializados. Estados Unidos, con su sistema capitalista, requería de mercados internacionales y aliados económicos para sobrevivir y garantizar su dominio económico, a pesar de tener la mayor capacidad productora y poder militar que el resto de las naciones. Por otro lado, habían previsiones de que la paz traería una depresión como la de los años 30, debido al retorno de los soldados al mercado y trabajo. Así que el presidente de ese entonces, Franklin Roosevelt, vio en la creación de un orden posguerra una manera de garantizar la prosperidad de los Estados Unidos por muchas décadas. Bajo este contexto, a finales de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, aún no oficialmente reconocidas hasta 1945, organizó una conferencia monetaria y financiera para restaurar y rediseñar la situación económica y social posguerra. Esta conferencia, convocada por las Naciones Unidas, pero que fue estrictamente dirigida por los Estados Unidos, se llevó a cabo en el complejo hotelero Mount Washington de la ciudad de Bretton Woods, del 1 al 22 de julio de 1944, donde asistieron 44 países adscritos al posterior acuerdo. Existían dos propuestas para el rediseño económico, la propuesta inglesa Keynes y la estadounidense White. El Plan Keynes. La propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes proponía la creación de un órgano internacional de compensación, el International Clearing Union, llamada también Unión Internacional de Compensaciones, que sería capaz de emitir una moneda internacional vinculada a las divisas fuertes y a través del cual los países con excedentes económicos financiarían a los países con déficit, transfiriéndoles sus excedentes para corregir los desequilibrios de las balanzas de pagos de los países miembros. Pero Estados Unidos, para el final de la Segunda Guerra Mundial, poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, por lo que este plan no convendría a sus intereses. Voy a tener un momento para aquí hacerles un spoiler. Resulta que antes de todo este tema de las guerras, los países efectivamente guardaban sus reservas en oro, porque digamos que el oro no se devalúa, o bueno, no se devalúa, porque aún hay personas que son muy amantes a tener prendas de oro como una medida de contingencia o como ahorro. Entonces, el dinero estaba respaldado en oro, algo que se llamó patrón oro. Y las personas, si querían, podían ir a los bancos y cambiar el equivalente en dinero en oro. Eso actualmente no existe, no es posible. El patrón oro actualmente está prohibido. Pero bueno, vamos a dejar que continúe para que entendamos qué pasó. Plan White. En contraparte, estaba la propuesta de Harry Dexter White, que proponía la creación de dos instituciones, un Fondo Internacional de Estabilización, posteriormente denominado Fondo Monetario Internacional, y un Banco para la Reconstrucción de las Naciones Unidas y Asociadas, después denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es llamado popularmente Banco Mundial. Mientras el banco proveería el capital para la reconstrucción de la posguerra, el fondo se ocuparía de los problemas de los países miembros que enfrentaban crisis de divisas y balanzas de pagos. A diferencia de la Unión Internacional de Compensaciones, semejante a un banco que ofrecería sobregiros a los países en dificultades, el Fondo Internacional solo prestaría divisas a miembros con problemas de balanzas de pagos en proporción a sus contribuciones y cuotas. En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el Plan White,
creando 3 instituciones, las primeras 2 en 1944 y la tercera en 1947. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales de balanzas de pagos. El Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. En 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, GATT, que tenía por meta la liberación del comercio mundial, que es la reducción de las barreras arancelarias. En la década de los 90 se convirtió en la actual Organización Internacional de Comercio, OIC, cuyos objetivos van paralelamente a los del Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Todas las compras y ventas internacionales debían calcularse en dólares, lo que aseguraba su estabilidad. Consecuentemente, la regulación monetaria por los Estados Unidos a los países del mundo. Para este tipo de cambio económico mundial se adoptó el patrón oro, que consistía en la precisión de su valor en relación al dólar. 35 dólares valía la onza de oro. Con este patrón se podía cambiar dólares por oro al precio establecido sin restricciones y limitaciones, por lo que los demás países debían fijar el valor de su moneda. Los países adscritos se endeudaron en pocos años y los Estados Unidos se convirtió en el banquero mundial al ser el país con más capital económico. Fin del acuerdo. En 1957 hubo una fuerte escasez de dólares debido a los préstamos para la reconstrucción europea. Los dólares eran usados en todo el mundo, ya que los Estados Unidos aprovechó de su posición hegemónica para impulsar sus objetivos estratégicos utilizando el dólar y asegurando su valor. Posteriormente, el valor del dólar entra en crisis. A finales de los años 60, debido a las políticas fiscales expansivas de los Estados Unidos, como el gasto bélico por la guerra en Vietnam y otros gastos internos, provocaron que para el 1971 la cobertura de oro de los Estados Unidos pasase del 55% al 22%. El alto déficit externo de los Estados Unidos provoca en los demás países presiones especulativas en espera de una devaluación del dólar frente al oro, lo que provocó una gran fuga de capitales de los Estados Unidos. Los bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de dólares en oro, creando una situación insostenible para los Estados Unidos. Ante ello, el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió la conversión del dólar en oro y devaluó el dólar un 10%. En 1973, el dólar se vuelve a devaluar otro 10%, hasta que finalmente se termina con la convertibilidad del dólar en oro. Entre 1971 y 1973, la mayoría de las monedas más fuertes del mundo, como el marco alemán, la libra esterlina y el yen, empezaron a flotar libremente, es decir, las tasas de cambio ya no eran el principal método usado por los gobiernos para administrar políticas monetarias debido a la resistencia a continuar importando la inflación estadounidense a través de los tipos de cambios fijos. Estos acontecimientos marcaron el fin del régimen del Acuerdo de Bretton Woods, pero mantienen hasta el día de hoy la subordinación de los países aliados frente a los préstamos adquiridos durante y después de su vigencia, razón por la que los organismos creados durante este acuerdo continúan vitales. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de toda la información que acabamos de ver? ¿Qué de lo que vieron conocían? ¿O qué les llamó la historia? O sea, de esa historia que vieron ustedes, que digan, bueno, esto me llamó la atención o no conocía esto.
¿Qué de todo lo que dijo en el video? Buenas O sea, noches. buenas noches. Profe, porque ¿Te escucho? atención lo que su merced comentó antes de que terminara el video sobre el tema del respaldo en oro del billete, digámoslo así, del dólar. Ujú, correcto. Es que, pues, como decía al final del video, que las reservas de oro cada vez son menores, ¿cierto? Podríamos Correcto. insinuar que el comercio internacional actualmente son como transacciones y operaciones comerciales de fantasía, digámoslo así. Entonces, eso puede afectar, bueno, la pregunta y lo que considero, ¿no? Eso podría afectar Claro. gravemente a una posible recesión. Y mi pregunta es, ¿qué ocurre con los países que se cambian como a la dolarización, ¿sí? Como que pierden la soberanía de su moneda por pasarse al dólar, digámoslo así. Claro. Bueno, es una pregunta que para responderla tengo que hablar de varias cosas. Y conforme vaya avanzando la presentación, de pronto vas a ir sintiendo que te voy respondiendo aún más. A ver, el tema del patrón oro, o sea, habría que hablar muchas cosas que tienen que ver con la historia, de qué fue lo que pasó. Y ahorita vamos a ver unos videos sobre la guerra, porque hay que empezar por la guerra, porque todo sale de ahí. Estados Unidos quiso aprovechar la oportunidad y quiso inundar el mundo de dólares. ¿Con qué intención? Como explicaba el video, pues ellos estaban aprovechando su posición para de algún modo tener dominio sobre el resto. Entonces, ¿cómo hacían las equivalencias en ese entonces? Las transaban con el oro. ¿Cuánto pesaba, por decirlo así, tu moneda en comparación al oro? Y ahí se hacía, y claro, si ellos tenían las reservas más grandes, ellos eran los que iban a dominar. Pero en Estados Unidos internamente sucedieron cosas. Ahí está, por ejemplo, el famoso Black Friday, si lo han escuchado, Jueves Negro, también le dicen Viernes Negro. Ese es un tema estadounidense y fue una depresión que hubo en las bolsas de valores de ellos. Eso es otra historia. Pero tiene que ver con esa crisis económica que Estados Unidos vivió, en el cual sus reservas se empezaron a agotar y ellos tuvieron una burbuja, por decirlo así, que se empezó a inflar, inflar, inflar. Todo el mundo confiaba en Estados Unidos digamos, esa fortaleza económica. Todo el mundo quería invertir y compraban a los precios que fueran las acciones porque decían que era dinero seguro. Y hubo un momento donde ya eso pasó a la realidad y se volvió algo ilusorio, algo que tú sabías que no, y esa burbuja iba a explotar. Y cuando explotó fue la crisis. Todo el mundo quería recuperar su dinero, los bancos se quedaron sin dinero. Es una evolución histórica, digámoslo así, en torno a temas de economía, de qué pasó con las reservas. O sea, ya no es posible tener reservas en oro. Cuando se crea el FMI, me voy a adelantar, el Fondo Monetario Internacional, a él se destinó para guardar las reservas de diferentes países. Esas reservas se podían guardar en metales preciosos, como el oro. Pero a raíz de todo esto, eso desapareció y se almacena ahorita es en monedas fuertes, dólar, euro, yen, libra esterlina, porque es lo que actualmente tenemos. A raíz de todo eso, por eso que les dije que el patrón oro está prohibido. O sea, así de fácil, fue prohibido. A raíz de toda la crisis que se desató de esto. Ahora, que una economía decida dolarizarse no es una decisión tan fácil. No es como que, por ejemplo, el presidente de Colombia dice, bueno, Colombia a partir del momento va a manejar dólar. No es así. Por lo menos en el caso de Colombia hay diferentes ramas y poderes. Tenemos la rama legislativa, por ejemplo, pero ella no anda sola. Tenemos la rama ejecutiva, pero ella tampoco anda sola. Entonces, debe ser un consenso al que se llegue, sea por razones buenas o por crisis o por lo que sea que esté aconteciendo, pero no es así de fácil como que dolarizamos y ya. A pesar de que nosotros dependemos de muchas cosas en el dólar. Entonces, por ejemplo,
¿De qué depende el valor del dólar? O sea, la tasa de cambio. La tasa de cambio que ustedes ven que el noticiero saca diariamente, por ejemplo, esa tasa de cambio no es la que se utiliza a nivel de importación o exportación. Es decir, para el comercio como tal, esa no es la tasa. Esa tasa que ustedes les están mostrando ahí es una tasa que se utiliza a nivel bancario para hacer de pronto transferencias, giros y cosas así, pero no es la del comercio exterior. La tasa que se utiliza en el comercio internacional es una tasa que se fija de viernes a viernes. Entonces, por ejemplo, hoy yo estoy operando con la tasa del viernes pasado, porque sería muy engorroso que esa tasa cambie todos los días cuando yo estoy montando, por ejemplo, una declaración de importación o exportación y resulta que no la terminé, pero la voy a presentar mañana, pero ya mañana la tasa es otra. Entonces ya me toca a mí, digamos que rehacer esos papeles. Entonces eso es engorroso. Entonces para el área de comercio no es esa. Si ustedes quieren saber cuál es, si la quieren ver, es más, me recuerda la referencia de las muestras. Está en la página de la DIAN. La DIAN tiene publicada esa tasa de cambio, no solamente del dólar, sino en equivalencia con las otras monedas fuertes. Y esa es la que se toma para trabajar. Entonces, nosotros estamos muy, ¿cómo se dice?, influenciados por el dólar. Lo que determina el valor del dólar es, por decirlo así, si miramos las exportaciones colombianas, aproximadamente el 70% están fundamentados en el sector minero energético, que es demasiado. Si sabemos que estoy hablando de cosas que no son renovables, como el caso de la minería, lo que tiene que ver con el petróleo. De las ventas que el país hace es que depende el dólar. Si el país no vende al exterior, no hay manera de que él consiga dólares. Entonces, es como ustedes. Si ustedes montan un emprendimiento, la forma de conseguir dinero es vender ese producto. Si tú no lo vendes, no hay dinero. Eso sucede con Colombia. Su moneda es el peso, pero la forma de obtener dólar es vendiendo. Entonces, dependiendo de la cantidad de transacciones, el dólar puede subir o puede bajar. De pronto ahora pueden entender un poco mejor cuando empezó este gobierno, la crisis que hubo con el dólar, que se disparó bastante a raíz de unas declaraciones que se hicieron de que no se iba a hacer más exploración, no se iba a explotar más en temas de petróleo y demás, y porque el dólar enseguida se voló. Eso lo que hizo fue generar incertidumbre y como ese sector tiene una gran influencia entre lo que el país puede percibir, pues obviamente el dólar se afectó y se disparó. Proyecciones de hace años que las pueden buscar, la ministra de Minas en su momento, ella afirmaba de que si no seguíamos digamos, buscando petróleo, por decirlo así, porque ya se está acabando, es que es un recurso no renovable, y en su momento se hablaba de que iba a tocar recurrir al fracking, si de pronto lo han escuchado, pero el fracking no lo quieren porque contamina las fuentes hídricas, pues el dólar nos iba a llegar a 5.000 pesos. Y tiene sentido. Pues no estoy diciendo que va a ser así, pero tiene sentido porque es que de las ventas que se hagan es que depende el monto con el cual se va a trabajar en el país, en cuánto se va a cambiar ese dólar aquí. Entonces, digamos que a grosso modo, como para que vayamos aterrizando un poquito, todo esto que vamos a hablar hoy tiene que ver obviamente con comercio, pero también tiene mucha historia y también tiene un componente de economía, porque a la larga todo termina entrelazado. Como les decía, empezando por las guerras. ¿Qué tienen que ver las guerras aquí? Bastante. Y son muy importantes. Aunque la guerra, cuando nosotros hablamos de guerra, pues evocamos cosas negativas. Ahí está el dicho que dice de que de lo malo también hay cosas buenas. Digamos que de la guerra también se pudo rescatar algunas cosas que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué son? En sentido estricto, lo que son las organizaciones internacionales, históricamente se ha dado una forma política, por decirlo así, y son análogas a las actuales organizaciones internacionales. Pero si nos remontamos años atrás, en lo que era la antigua Grecia,
existían confederaciones de ciudades, estados, en un sentido amplio y remoto. En Roma se adquiere la forma política de imperio, de absorber una forma militarista a todos los pueblos. En la Edad Media era un pluriuniverso de poderes de ciudades feudales y también de la existencia del imperio como el de Carlos Magno o el Sacro Romano Germánico que se desarrolla junto con el papado. Las organizaciones nacionales nacen en el siglo XX por el conocimiento de que los estados pues empiezan a tener intereses comunes que deben afrontar en conjunto. En este sentido, hay que hacer referencia al Congreso de Viena de 1815, que es el primer germen en torno a las organizaciones internacionales. Se da tras la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras, que fue Austria, Prusia, Reino Unido y Rusia, y se reúnen con la finalidad de establecer un orden político que lleve a evitar la guerra y ayude a mantener el absolutismo mediante la Santa Alianza. Luego, en el periodo entre guerras, en el siglo XX, aparece la Sociedad de las Naciones y esto nace, digamos que como un apéndice a lo que fue en su momento el Tratado de Versalles de 1919 y el carácter es pretendidamente universal, que es considerado como el acto más negativo porque el número de Estados miembros se redujo en 1939, era de 44 miembros sobre el total de Estados existentes. Y esta sociedad tenía como competencia principal impulsar la cooperación en cualquier tipo de materia, cultura, social, económica, entre otras. Luego, en el periodo de entreguerras, se firma un tratado de renuncia a la guerra en 1928. También se llamó el Pacto de Brian Kellogg, donde por primera vez estos estados que estaban firmando, pues manifestaban oponerse a la guerra, pero por circunstancias de tipo económicas, sociales, políticas, pues resulta que vuelve a haber guerra y aquí es donde estalla la Segunda Guerra Mundial. Y el tratado, pues, quedó entredicho. Una carta, un papelito ahí que quedó sin valor. Después de este conflicto mundial, cuando termina la Segunda Guerra, se constituye la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, en 1945, y se le da base con la Carta de las Naciones Unidas. En ella se trata de una organización que es verdaderamente universal, porque están en ella presentes prácticamente lo que serían todos los estados del mundo, y por primera vez se establece un verdadero sistema de seguridad colectivo que supone prohibir la guerra en la Carta de la ONU. Por eso cuando hay conflictos bélicos o situaciones complejas dentro de determinados territorios, la ONU hace presencia, porque ella va a estar en contra, digamos que desde su fundación, siempre ha estado en contra en todo lo que tiene que ver de guerra, atentar contra pueblos, países, ciudades y demás. A mediados del siglo XX se produce un fuerte movimiento de creación de organismos internacionales que coordinasen lo que era economía y comercio internacional, para evitar de esta forma que se produjeran las tensiones que a lo largo de la primera mitad del siglo pues habían conducido a dos terribles guerras mundiales. Entonces, ya sabiendo esto, podremos decir que se entiende por organismo internacional aquella organización sujeta al derecho público internacional con una personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les sean comunes. Y los organismos internacionales pueden ser de diversos tipos. Una clasificación sobre los mismos establece las diferencias en función de su duración. Pueden ser permanentes, es decir, que son creados sin que haya una fecha de caducidad, sino que simplemente van a estar ahí y ya, como sería el caso de la ONU. Hay otros que son no permanentes, que son aquellos a los que se le establece una finalidad, un objetivo específico para una duración determinada en el tiempo y a lo que pues se cumpla, pues dejan de existir. Y lo que son los organismos internacionales, que son llamados también gubernamentales, y son aquellos compuestos por estados miembros que se unen de los gobiernos de diferentes países para repartir X o Y asunto común de interés entre estos países. ¿Qué característica tiene un organismo internacional?
Los Estados miembros participan de los organismos internacionales de forma voluntaria o libre acuerdo a las reglas de admisión. La formación de los organismos internacionales no implica que se dé un desplazamiento o una disolución de los estados, ni la formación de un gobierno mundial o regional, sino más bien una coordinación de las entidades nacionales con las entidades internacionales en el marco de un extremado de relaciones de poder muy complejo. Presenta una composición esencial interestatal y esto es pues que están constituidos únicamente por estados que sean soberanos. Es decir, que ellos con la dictadura no van. Cuentan con una base jurídica generalmente convencional, donde el acuerdo que los crea adopta una forma solemne. Están conformados por una estructura orgánica, permanente e independiente, encargada de gestionar los intereses colectivos y se apoyan en un esquema compuesto por una asamblea plenaria en lo que participan todos los Estados miembros, una institución de composición restringida que asegura su gobierno y un secretariado encargado de la administración. Están dotados de una autonomía jurídica independiente y distinta al de sus Estados miembros. Es decir, que ellos tienen la capacidad para elaborar y manifestar una voluntad totalmente propia, autónoma de los ámbitos en los que gozan las competencias. Además, que poseen capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones, tanto en las relaciones con otros sujetos internacionales como en el ejercicio de sus funciones en el territorio de algún Estado miembro. Miremos algunos de los que existen. Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la UNTAP, Centro de Comercio Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, la OMC, Fondo Monetario Internacional, FMI, Cámara de Comercio Internacional, la OECD, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la OMPI, Organización Marítima Internacional, Cámara Naviera Internacional, Organización Internacional de Transporte por Carretera, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil e Internacional, Organización Intergubernamentales de Transporte Internacionales para Ferrocarril, Unión Internacional de Ferrocarriles, Organización para la Cooperación de Ferrocarriles, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, bueno, y como pueden ver son muchas. Estas son ejemplos porque realmente ahí no están todas, son muchas más, pero como para que nos hagamos una idea. Entonces, vamos a ver el siguiente video que es sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se vuelve importante la Segunda Guerra Mundial? A ver, cuéntenme qué sabemos de la Segunda Guerra Mundial antes de yo poner a correr el video. ¿Qué sabemos de eso? Ujú. No me digan que no Eh, sabemos nada. Adelante. Hola, profe. Pues de la Hola. Segunda Guerra, pues se inició en Alemania. Ujú. Pues fue el líder fue Hitler. Fue una Correcto. persecución que se hizo a los judíos, pero pues sin embargo golpeó a muchos países, en los cuales Así pues es. ingresaron, pues ingresó Estados Unidos, ingresó Inglaterra, Rusia, a pelear la guerra. Ok. Yo les voy a mostrar el video de la Segunda Guerra Mundial, pero los voy a invitar a que vean el de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que no quise abusar de mostrarles tantos videos, pero busquen el de la Primera Guerra Mundial. La cuenta en YouTube se llama Academia Play y ellos hacen videos con fines didácticos, por decirlo así, muy buenos. Porque sí sería bueno que vean la primera para que comprendan aún más la segunda, aunque igual lo que les voy a mostrar es suficiente, pues para entender el contexto y cómo la Segunda Guerra Mundial pues jugó un papel importante en lo que hoy son los organismos internacionales. Al final me recuerdan y buscamos el video y veo si les paso el link para que después ustedes con calmita pues lo puedan observar. Voy a colocar el video y voy deteniendo y vamos explicando. De septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial.
El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo... Primera enseñanza. Miren que empieza mencionando de la Primera Guerra Mundial, por eso les decía que es bueno que vean ese video. De la opresión no sale nada bueno. Este tema de todo lo que pasó en gran medida fue por el abuso. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, pues el bando ganador impuso multas, por decirlo de algún modo, exorbitantes a los otros países y estos se sintieron vulnerados. Y ahí fue donde empezó todo el descontento. Si bien es cierto, nunca podemos tener contento a todo el mundo, pero en materia internacional hay que ser muy diplomático y cuidar muy demasiado las decisiones que se tomen, porque todo se puede malinterpretar o puede ser la chispita para que se prenda el bosque completo, que fue lo que sucedió aquí. debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa... Aquí voy a hacer otro aporte. A veces, digamos que la forma de llegar a las personas, a veces creemos que si a la persona la marginan, eh, el pueblo la va a olvidar o no va a tener tanta preponderancia en el contexto político. Y resulta que puede ser todo lo contrario. A veces, volviendo a los mártires, ganan más poder o más relevancia a nivel político en el movimiento de masas, en los pueblos. Y esto fue lo que pasó con Hitler. El hecho de que él fuese a la cárcel, en vez, digamos, que de rebajarlo o de tener lo que él pretendía, fue todo lo contrario. La gente se emocionó aún más y llegamos rayando pues al fanatismo, básicamente. calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase
Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra. Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania. Contexto. En la Primera Guerra Mundial hicieron lo mismo, hicieron un armisticio solamente que en esta oportunidad, pues, Alemania es la que tenía el poder. En la vez pasada Alemania fue derrotado y ellos fue a lo que les tocó ceder. Y Hitler, digamos que en venganza, pues decidió ocupar el mismo espacio donde les hicieron las mismas negociaciones, solamente que esta vez él mandaba. En la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce
Emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión. Hasta aquí como ven el video. ¿Les ha gustado? Sí, profe. ¿Sabían todo esto? Algunas cosas por encimita, pero no todo lo sabía. Siempre se habla de la guerra, pero de una forma genérica. Pero no alcanzamos a entender realmente todo o sea, todo lo que se vivió en ese entonces, todos los años que pasaron en guerra y todos los planes expansionistas que tenían. De ahí de pronto no viene mucho el caso, pero por ejemplo, los alemanes hasta el sol de hoy se sienten en deuda con el mundo por todo lo que sucedió. Más de ahí tienen algunas políticas. Por ejemplo, aquí en Barranquilla hay un colegio que se llama el Colegio Alemán. Efectivamente fue fundado por alemanes. Ese colegio tiene la política de no usar uniformes. Pero yo lo sabía, pero no entendía el por qué. Hasta que un día me lo explicaron. Como ellos a los judíos los sometían a usar uniformes en los campos de concentración, para ellos eso es un trauma que quedó en la historia. Ellos se resisten a eso y por eso no tienen uniforme. Como una medida, por decirlo así. Al sol de hoy ellos siguen, digamos que subsanando a aquellos descendientes de judíos que estuvieron en el holocausto en caso de que quieran papeles. Es una deuda histórica la que hay después de todas estas guerras y todo lo que pasó. Por ahí hace tiempo andaba un Reels que representaban los países y todos acusaban a Alemania por todo lo que había pasado y sin embargo Alemania decía, ¿por qué lo acusaban a él? Porque por lo menos él fue honesto y siempre dijo sus intenciones y lo que quería hacer. Pero ¿qué pasaba con los otros países que fueron tibios y que de algún modo se acobijaron con Alemania para obtener también esos planes expansionistas, como por ejemplo Italia, que efectivamente lo hizo? Pero el malo de en todo fue Alemania. Sin embargo, fue aún más allá, que es lo que vamos a ver ahora, porque se le metió a los rusos, por decirlo así, y ahí fue donde la cosa se complicó.
invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez, y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado.
El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Creo que fue bastante información y no está completa. Porque bueno, después de esto viene la Guerra Fría, que es como la continuación de todo lo que pasó. Los países una vez acabaron la guerra, pues ya ustedes Joder. vieron, digamos, todo lo destructivo que fue. Podemos imaginarnos cómo quedaron esos países si sumamos las bombas atómicas y el desastre que hubo a raíz de eso, pues los países quedaron vueltos nada, absolutamente nada. Creo que desde ahí se puede observar también la potencia que es Rusia, y eso no es de hace 2 ni 3 años. La fuerza que tiene, y creo que eso se evidenció en el conflicto con Ucrania. Si se dan cuenta, ya de ese conflicto ya no sale nada en televisión, son poquitas las noticias referentes a eso. No como cuando en su momento que estaba en esplendor y todo el mundo quería hablar de eso, ya no lo hacen. Y no es porque ya no exista, no, sí existe. Simplemente que ya dejó de figurar en el panorama internacional, ya Rusia hizo y dijo lo que tenía que hacer. Y realmente ningún país está en condiciones en este momento de pelear con Rusia, porque es evocar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de algún modo traerlo de vuelta. En el caso de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que viene la Guerra Fría, a diferencia de las anteriores, la Guerra Fría pues no fue un enfrentamiento bélico, sino que fue más bien un enfrentamiento de ideologías. Y es que en medio, digamos que de esa discrepancia que existía entre los países, los aliados, los que estaban por un lado, los que estaban por el otro, cada quien quiso imponer lo que quiso. Porque resulta que los países, por ejemplo, Estados Unidos, no estaba directo en Europa, entonces tú dirías, bueno, no está directo en Europa, el por qué tiene que ayudar en la reconstrucción o qué obligación moral o ética tiene, ¿no? Sí la tenía, porque ellos tenían colonias instaladas en Europa. Entonces, nada más por ese hecho, ellos tenían que, y sean los aliados o los no aliados, todos a la larga contribuyeron a esa destrucción masiva que sufrió Europa y el mundo. Y eso no se iba a restablecer ni en 1 ni en 2 años. Pero a raíz de la Guerra Fría es que se da el tema de las organizaciones internacionales. Al darse cuenta que no podían seguir así, porque era un enfrentamiento Rusia con Estados Unidos. Era eso. Era Rusia por un lado haciendo presión
y Estados Unidos por el otro haciendo presión, a ver quién puede más, a ver quién tiene más aliados. Y eso no es un tema de ahora, ellos han peleado hace muchísimo tiempo y lo han hecho incluso de forma indirecta hace muchos años, cuando hubo el conflicto con Venezuela. ¿Quién era el país aliado de Venezuela en ese momento? Rusia. ¿Y quién estaba detrás de Colombia? Estados Unidos. Realmente era una pelea que no era ni siquiera nuestra, pero es un enfrentamiento que viene hace años atrás. Entonces vamos a ver brevemente para ir finiquitando. Un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del ejército rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que esta era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de... Creo que con lo que acaban de ver entienden algo de lo de Ucrania. ¿Por qué Rusia actuó como actuó cuando supo que Ucrania se vinculó a la OTAN? Porque de ahí viene el conflicto. ¿Por qué Ucrania entra en la OTAN cuando ellos tenían un acuerdo previamente con Rusia de que ellos no podían? Y no podían, no porque sí, sino que Ucrania tiene la salida al mar, que creo que es Crimea, que es la única que ellos tienen, pues es la más cercana, y que Ucrania pertenezca a la OTAN es para ellos es darle cabida a que el enemigo los pueda invadir sin darse cuenta y les corte la única salida al mar que tienen. Entonces, digamos que esa es la justificación de Rusia para todo lo que hizo con Ucrania, que la OTAN, pues, hace tiempos atrás no era de los amores de Rusia realmente. esta alianza
firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Un enfrentamiento. Listo. Entonces, ¿qué se nos ha quedado de los videos? ¿Qué hay como para resaltar? Si bien es cierto, gracias a toda esa destrucción, es que el mundo se vio en la necesidad de crear organismos internacionales, de poner un orden, porque es que no la había. Todos los países estaban jalando para donde más les convenía. Un orden
muy personalmente diría que un poquito amañado, pero a la larga fue el orden que se instauró. Cuando entró la discusión, por ejemplo, de qué moneda se iba a quedar, pues el dólar no crean que fue la única que se postuló, la libra también, pero ganó el dólar, obviamente. Y de ahí viene un poquito el resentimiento con el tema de la libra esterlina. Por eso, a pesar de que Inglaterra hacía parte de la Unión Europea, ellos nunca soltaron la moneda, ni lo van a hacer, porque es un tema que viene mucho tiempo atrás, de que pues ellos aspiraban a que la libra esterlina fuese la moneda encargada de canalizar todas las operaciones. Con el tema del Fondo Monetario Internacional, como les decía, este instituto fue creado para almacenar esas reservas de los países que obviamente pues tienen capital, suficiente capital para ahorrar. Y cuando un país necesita, por ejemplo Colombia, tenemos la deuda externa. ¿Ustedes nos han preguntado de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene ese tema de la deuda externa? Esa deuda externa que Colombia tiene viene del FMI. Nosotros o el país pide un préstamo y el FMI le consulta a los países que tienen ahorros suficientes de, mira, tengo este país, está solicitando un préstamo, tú autorizas y ese dinero se entrega. ¿Dónde está el detalle? Que el FMI no entrega dinero si tú no te acoges a los lineamientos y a las políticas que ellos establecen. Hay muchos países que han satanizado el FMI, como el caso de Venezuela, porque sienten que pierden autonomía al tener que someterse a esta normativa. Pero bueno, si bien es cierto, cuando tú haces un crédito bancario, a ti te toca acogerte a los términos del banco. Entonces, digamos que no es muy diferente. Por el caso Colombia, tenemos la mala suerte de que la deuda externa no está en una sola moneda. Si no estoy mal, son 2 o 3 monedas en las que tenemos la deuda externa. Eso complica la situación realmente. Pero bueno, ya eso es otra historia. El tema del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que fue conocido también como el Banco Mundial, pues él tuvo el objetivo de proporcionar financiación para todo el tema de reconstrucción en los países que fueron devastados por la guerra y promover un desarrollo económico en el largo plazo. Acuerdo de paridad cambiaria fija. Aquí se acordó establecer un sistema de tipos de cambio que fueran fijos en relación con el dólar estadounidense, con monedas que fuesen vinculadas al dólar y el dólar vinculado al oro. Este sistema, conocido como el sistema de Bretton Woods, buscaba evitar fluctuaciones que fuesen excesivas en los tipos de cambio y promover la estabilidad económica y promover el libre comercio. Aquí se reconoció la importancia que tenía el comercio internacional para el crecimiento económico y desarrollo de un país. Se abogó por la reducción de barreras arancelarias y la promoción de un sistema de comercio abierto y no discriminatorio. Entonces, estas conferencias que se desarrolló realmente sí dio las pautas para el nuevo orden mundial de aquel entonces. No digo que todo salió de ahí, pero digamos que fueron las bases. Sin embargo, más adelante, todo este tema que se propuso ahí en el año 1970 empieza a desboronarse y fue reemplazado por el sistema monetario que actualmente tenemos basado en cambios flexibles. Entonces, digamos que tenemos por un lado el desmoronamiento, todo lo que pasó, toda esa política de patrón oro, todos esos planes de ayuda, ese poderío de Estados Unidos, porque ellos inundaron al mundo de dólares con la intención de poder controlar, pero no fue suficiente y ellos mismos se quedaron cortos, digamos que en medio del proceso. Tenemos también el aumento de la liberalización comercial, lo que habla del GATT, ¿cierto? Que posteriormente pasa a ser la OMC. Ahora vamos a hablar un poquito de la OMC, de que ellos tienen unos principios sobre los cuales se deben regir los países que están vinculados a la OMC. Y uno de los criterios para yo establecer un acuerdo comercial es si ese país está vinculado a la OMC. También se da el auge de los mercados financieros internacionales,
Y es que después del desmantelamiento del sistema de Bretton Woods, aquí se produjo un crecimiento significativo en mercados financieros internacionales. Se empezó a hablar de la desregulación financiera y los avances tecnológicos, pues ellos facilitaron lo que fue el flujo de capitales a nivel mundial, permitieron también una mayor integración financiera y una expansión de la inversión extranjera directa. Hubo crisis financiera y también hubo turbulencia, y en las décadas posteriores del Acuerdo de Bretton Woods se produjeron una serie de crisis financieras y turbulentas a nivel global. Pues algunos ejemplos serían, por ejemplo, la crisis del petróleo que se dio en 1973, la crisis de la deuda en América Latina en la década de 1980, la crisis financiera asiática en 1997 y la crisis financiera global en el 2008. Estas crisis pusieron de manifiesto lo que fue la interconexión y la vulnerabilidad de los sistemas financieros globales. Y también se habla del surgimiento de economías emergentes. Y es que después de esto, varias economías experimentan un crecimiento significativo y se convierten en actores importantes dentro de la economía global. Aquí podemos destacar países como China, India, Brasil, Rusia, que destacaron su crecimiento económico y su mayor participación en el comercio y las finanzas internacionales. Entonces, los acuerdos, este sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar sobre lo se los voy a dejar para que lo vean después, eh, porque digamos que es como el resumen de lo que hemos estado conversando. Entonces, ya este es un resumen. Entonces, aquí ya hablamos como puntualmente de lo que es cada organismo así brevemente. Entonces, tenemos la ONU. La ONU es un ejemplo de multilateralismo en acción. Se refiere a un tema de cooperación entre varios países en un tema específico. Es una organización internacional que está compuesta por 193 estados miembros que trabajan juntos para abordar problemas globales y promover la paz y seguridad en el desarrollo y los derechos humanos. A través de estos órganos, como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, los estados miembros de la ONU, pues pueden discutir y tomar decisiones colectivas sobre cuestiones que sean de dominio público o de interés común. Dentro de sus objetivos está garantizar el cumplimiento del derecho internacional, mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones amistosas entre naciones, promover el progreso social, mejorar niveles de vida y los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Tenemos el Banco Mundial, del que estábamos hablando, que pues digamos que su función era básicamente facilitar recursos en materia de reconstrucción o desarrollo económico, créditos condonables para aquellos estados en situación de pobreza. Él está conformado por 189 países miembros con personal de más de 170 países y oficinas de más de 130 lugares. El Grupo del Banco Mundial es una asociación mundial única. Las 5 instituciones que lo integran trabajan para reducir pobreza y generar prosperidad compartida a los países en desarrollo. Vamos a ver qué tal. El video es de 2 minutos. El Banco Mundial no es un banco como los que conocemos tradicionalmente. No otorga cuentas bancarias o tiene cajeros automáticos y tampoco da tarjetas de crédito o préstamos personales. Entonces, ¿qué es el Banco Mundial? En el Banco Mundial tenemos una misión urgente y compleja, terminar con la pobreza en el mundo. Esto requiere enfocarse en problemas que afectan principalmente a los más pobres, como la falta de acceso a servicios de educación y salud de calidad. Este trabajo, claro que es muy distinto al de los bancos tradicionales. El Banco Mundial es lo que se conoce como un banco de desarrollo. Realiza proyectos que buscan fomentar el desarrollo económico y social de los distintos países. Lo que busca el Banco Mundial es mejorar la calidad de vida de las personas y lo hace a través de proyectos con cada uno de los distintos gobiernos de cada uno de los países. En América Latina y el Caribe trabajamos en más de 300 proyectos, los cuales tienen como objetivo primordial promover el crecimiento en la región. Son proyectos que impulsan la economía de los países, que buscan mejorar la salud y educación de las personas, que promueven la equidad de género, el acceso a tecnologías y que orientan a los países sobre cómo enfrentar el cambio climático y cuidar la naturaleza.
Claro que dar respuesta a estos desafíos requiere mucho más que solo préstamos o donaciones de dinero. De hecho, esa no es la única función del Banco Mundial. Además de ofrecer apoyo económico, el Banco Mundial acompaña a los países en el diseño y el desarrollo de soluciones que mejoren la vida de las personas, en particular a los grupos más vulnerables y excluidos. Importante, el Banco Mundial nunca entrega dinero a personas o instituciones y mucho menos lo pide. El Banco Mundial tampoco financia partidos políticos, ONGs o empresas de manera directa, por lo que mantente alerta de las estafas que circulan por Internet y WhatsApp. Trabajamos alrededor del mundo y en América Latina y el Caribe lo hacemos desde Ciudad de México hasta Argentina, así como otras 14 oficinas distribuidas en toda la región. ¿Conocías nuestro trabajo o te resultó una gran sorpresa? Contanos, queremos escucharte. Entonces, pues aquí tenemos un video corto de que nos da una idea de qué es el Banco Mundial y a qué se dedica, pues, en la actualidad. Aquí igual tenemos lo que son, qué organismos integran el Banco Mundial, como es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversores, organismos de garantía de inversores, Corporación Financiera Internacional, Asociación Internacional de Fomento, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y algunas de las funciones claves, como por ejemplo hacer frente a los desafíos de pobreza, como lo explicaban en el video, y ellos lo hacen a través de algunos objetivos como erradicar pobreza extrema y el hambre, promover igualdad de género, reducir mortalidad infantil, lograr educación primaria, mejorar salud materna, combatir el VIH-Sida, asegurar la sostenibilidad ambiental y promover una alianza mundial en el desarrollo o para el desarrollo. Y el GATT, que es lo que hoy pues evolucionó, por decirlo así, a lo que es la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, pues digamos que el GATT en su existencia pues era un acuerdo en temas preferenciales, en temas arancelarios. Se creó con la intención pues de darle un empujo a lo que era el libre comercio en aquel entonces. Y su funcionamiento es responsabilidad del Consejo de Comercio de Mercancías. Pero a lo largo de la existencia, bueno, se dieron varias negociaciones, acuerdos comerciales, se redujeron barreras, pero terminó, digamos, finiquitando para darle paso a la OMC, que también promueve lo que es la liberación del comercio y resuelve disputas comerciales entre los países miembros, lo que quiere decir que también efectúa arbitraje. Entonces, la OMC se encarga de regular las normas de comercio internacional prácticamente a nivel global. Es un foro mundial en donde se negocian temas relacionados como el comercio exterior en el marco del programa de Doha para el desarrollo. El principal objetivo de esta organización es fomentar la liberalización del comercio y permite que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, resuelvan sus diferencias comerciales, se eliminen las barreras arancelarias y no arancelarias. También hablan de medidas no arancelarias para el comercio, como es la parte sanitaria, fitosanitaria, obstáculos técnicos de normatividad, inspecciones previas a la inspección, medidas especiales de protección para el comercio. Y ellos, digamos, tuvo una culminación de las negociaciones que fue de 1986 a 1994 y las anteriores negociaciones en el marco de lo que era el GATT. La Organización Mundial del Comercio está formada por 157 países y digamos que las economías de la OMC representan aproximadamente el 97% del comercio mundial. Es decir, que de todos los países que están, ellos representan el 97% del comercio de todo el mundo. 30 países están negociando su entrada a la Organización Mundial del Comercio. Y ellos tienen algunos principios, como por ejemplo el no discriminatorio. Un país no debería discriminar entre sus socios comerciales, es decir, debe ofrecerle por igual la condición de nación más favorecida, que también es como una cláusula, ni debe discriminar entre sus propios productos, los servicios o ciudadanos y los productos o servicios ciudadanos de otros países, es decir, trato nacional. ¿Qué pasa con ese tema de la nación más favorecida? Es que dentro del tema de los TLC, pues digamos que se pactan beneficios. Pero si tú pactaste un beneficio conmigo, y tú dices, yo te voy a dar un arancel del 10%, y luego de mí, tú vas y negocias con alguien más, y a ese alguien más, tú no le das un 10, le das un 15. Yo puedo pelear eso delante de la OMC y puedo invocar eso, la nación más favorecida.
porque me estás discriminando a cierto modo. Entonces hay que ser cuidadoso con ese tema de los tratados y las cláusulas que se pueden desligar. En la parte más libre, bueno, deben reducirse los obstáculos al comercio a través de las negociaciones. En la parte previsible, las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos del comercio internacional. Es más competitivo, se desaconsejan las prácticas llamadas desleales, las subvenciones a las exportaciones, el dumping de productos a precios inferiores a su costo para conseguir cuotas de mercado. Ellos también castigan el dumping y tienen las medidas anti-dumping, que es que un producto, por ejemplo, digamos que yo tengo este lapicero y este lapicero aquí a mí me cuesta 20.000 pesos y yo decido venderlo en otro país, pero no lo voy a vender al cambio a 20.000, a lo que sería aquí 20.000 pesos, sino que lo voy a vender al cambio de aquí lo que sería 15.000. Y uno dice, pero ¿por qué lo están vendiendo más barato? Puede ser una estrategia de penetración de mercado, por ejemplo. El tema es que eso es competencia desleal. Un producto no se puede vender más barato de lo que corresponde a su lugar de origen. Eso es dumping. Y por eso la OMC tiene medidas anti-dumping. Más ventajoso para los países menos adelantados, y es que se ofrece más tiempo para adaptarse a la globalización, una mayor flexibilidad y privilegios especiales. Dentro de la OMC, pues están enmarcados todos los acuerdos que existen en materia de comercio exterior. Ellos son un conjunto de normas multilaterales que van a regular todo en materia de comercio y servicios y se ha ido negociando en diferentes rondas. El FMI, bueno, ya sabemos que fue creado en Bretton Woods en el año 1945. Busca fomentar el crecimiento de la economía y el comercio mundial, así como intentar evitar crisis económicas, financieras y demás, estimulando a los gobiernos para que adopten determinadas políticas económicas. Sus objetivos: fomentar cooperación monetaria, facilitar la expansión y el crecimiento del comercio, fomentar la estabilidad de los mercados financieros, cooperar en la creación de un sistema multilateral de pagos, poner a disposición de los Estados miembros con dificultades financieras recursos técnicos financieros del Fondo Monetario Internacional. Es gestionado por 188 países miembros y en datos podemos decir que tiene 2.635 personas, que son de 143 nacionalidades. El total de cuotas es de 338.000 millones de dólares. Préstamos pendientes de reembolso, 17.000 millones de dólares. Su sede central está en Washington y los recursos del FMI son suministrados a través del pago de cuotas por parte de los países miembros. Tenemos la Cámara de Comercio Internacional, que esta organización empresarial mundial pues, es la única asociación representativa que habla con voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. Esta fomenta la apertura del comercio y de las inversiones internacionales, así como de la economía del mercado, la convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. Como un dato curioso, les digo que la ICC también es la responsable de la existencia de los Incoterms. Me imagino que ya han debido escuchar que son los Incoterms. Igual nosotros también lo vamos a ver más adelante. Se fundó en 1919 y agrupa miles de empresas miembros, cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países. Sus comités nacionales, establecidos en más de 90 países, se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y para hacer llegar a su gobierno los puntos de vista empresariales formulados por la ICC. Tiene un comité español en la Cámara de Comercio Internacional, que fue fundado en 1922. Y ellos pues se mueven en dos grandes campos de actuación, que es la sensibilización e influencia ante instancias internacionales que pueden afectar el comercio, la inversión y ofrecer servicios útiles para las empresas. Y en el primer campo también son esenciales comisiones de trabajo integradas por representantes empresariales y profesionales y que reciben las aportaciones de estos comités nacionales. En sus reuniones se preparan las posiciones y declaraciones que adoptará la Cámara de Comercio Internacional y es por tanto el trabajo representativo como un abogado pues, de las empresas.
En la otra faceta puede ofrecer servicios que ayudan a facilitar el intercambio comercial, como recopilación y formulación de los usos mercantiles o informes de todo el mundo, elaboración de cláusulas o contratos, elaboración de una carta de las empresas para desarrollo sostenible, creación de un Consejo Mundial de la Industria del Medio Ambiente, ofrecer a la Corte Internacional de Arbitraje para solucionar las disputas que se pueden plantear entre diferentes países. Por decirles algo, tengo un negocio entre el país A y el país B, ambos vinculados a la OMC, pero ahora el país B se niega a pagar lo que el país A previamente pues le vendió o le exportó. Y aquí entra a jugar la OMC, porque la OMC puede castigar también. Y el Instituto para el Derecho Mercantil Internacional, que organiza seminarios, jornadas de estudios para profundizar en el en el conocimiento de las cuestiones jurídicas que van a afectar más la actividad económica mundial, como el transporte aéreo, propiedad intelectual, mercado audiovisual, arbitraje, entre otros. Aquí también está un videito, pero yo igual les comparto la presentación para que puedan ver el resto de videos con calmita. Y hemos acabado. Bueno, muchachos, les consulto. Dudas, inquietudes, preguntas, aportes que quieran hacer. No sé si están en silencio porque entendieron todo muy bien o porque no entendieron. A ver, cuéntenme. Profe, pues yo, digamos, no sé, no es tanto como una pregunta, es como, digamos, una forma de analizar el tema, ¿sí? Pues empezamos hablando de cómo nacen las organizaciones internacionales debido a la guerra, ¿cierto? Pero pues Correcto. como colocamos ejemplos actuales también, por lo menos un país como Estados Unidos, que es de los que más influencias tienen, más sanciones ponen y más aportes tienen a esas organizaciones internacionales, de todas formas por debajo de cuerdas, o sea, las crean para evitar la guerra y los conflictos y al mismo tiempo son los que más apoyan, más venden armamento, más diseñan tecnología militar, ¿sí? Entonces, ese punto de vista, llamémoslo ya fuera de lo que pueda ser un bien para el comercio internacional, como un punto de vista ético, social, ¿no? De una sociedad internacional, ¿es posible que tomemos ese tipo de posturas en el análisis de pronto de los trabajos que vamos a desarrollar? Bueno, lo que sucede es que siempre que se toca la parte internacional, eh, lastimosamente uno termina hablando de política. No hay otra forma, porque si vieron todo lo que vimos en los videos, en todo había su componente político. Y la política es un tema que no es neutral. Cada quien hace su interpretación, cada quien hace su análisis, y de pronto ahorita vivimos en una sociedad un poco más despierta. Ustedes, la juventud, yo me incluyo. Hoy el mundo está más atento a todas esas situaciones. El mundo, digamos, a mi parecer, ha abierto un poco más los ojos, y la historia también nos ha enseñado a los golpes, pero se han aprendido las lecciones con todo lo que ha pasado. Entonces, que hoy tú hables de, por ejemplo, manipulación política, no es una mentira. De conveniencia política, no es una mentira. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial ellos hablaban mucho por el tema del petróleo, porque iban a ciertos lados por el petróleo, y eso no está muy alejado de cosas que han sucedido, como por ejemplo el tema con la Franja de Gaza, que por qué ese territorio ha sufrido tanto y por qué nadie interviene, pues digamos, para decir suficiente. No lo hacen. Pero es que es un territorio que es rico en crudo, en petróleo. Entonces, hay muchas situaciones que tú te quedas como que está raro. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros tenemos un TLC con Estados Unidos actualmente, pero antes de ese TLC ya existía uno, que era el APA o el APDEA. Ya lo teníamos. Entonces tú te preguntas, si ya teníamos un TLC, ¿cuál fue la necesidad de tener otro? ¿Por qué?
¿Qué se incluyó en este que no estaba en el anterior? Claro, Porque es y que, aló. continúa, adelante. Ah, no, es que creo que se me había caído el internet, pero ya. Bueno, igual uno también podría decir que asimismo como cotizan las materias primas en la bolsa, digámoslo así, de viernes a viernes, como su merced decía hace un momento, es posible que hasta la misma guerra entre Rusia y Ucrania y hasta Irán intentando como meterse también ahí, ¿no? Entre lo de Israel y Palestina, eso hace que las materias primas también se valoricen. Digamos, Claro. por eso escuché noticias que hasta el mismo gas ruso está valorizándose en el mercado y Sí, también al te voy mismo a tiempo poner un que es... ejemplo. Nosotros importamos acero de Ucrania. ¿Y qué está pasando con el sector de la construcción en estos momentos? Hay una burbuja y los precios están desorbitados. Por varios factores, no es solamente eso, hay muchas cosas que están influenciando. Pero es una realidad que el acero lo importábamos de Ucrania y ese acero se utiliza en las vigas de construcción de las estructuras. Lastimosamente, hasta que no pasan las cosas, es que uno no hace esas reflexiones, no se da cuenta de cómo todo el panorama internacional sí te termina afectando. Tú dices, ¿y a mí qué? ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Si esto está pasando allá del otro lado del mapa, pero sí te afecta. Afecta a tu país. Si afecta a tu país, afecta a la economía de tu país y por consiguiente también afecta a tu bolsillo. Claro, sí. Entonces, Sí, como decía su merced, todo conecta con todo. correcto. Es que estos son temas que son más que de pronto enseñárselos o más que memorizárselos, porque mi intención no es que los memoricen. Mi intención realmente es que ustedes hagan debate sobre esto, lo que me estás planteando. ¿Qué postura van a asumir ustedes? Yo no les puedo decir una extrema derecha, una extrema izquierda por decirte algo. Que pues los estudiados del tema dicen que ya el mundo no está polarizado de esa manera, ya no podemos hablar de derecha o izquierda, o no se debiera, sino que a la larga cada quien según sus intereses, según sus ideologías, termina asumiendo una postura. Y dependiendo de eso, tú ves las cosas. Para algunos el FMI, como les dije, es el diablo en persona, y para otros el FMI es un salvador. Para algunos las políticas de Estados Unidos son buenísimas, para otros se están aprovechando y lo que dan son limosna y pare de contar. Entonces ya es una perspectiva un poco subjetiva en torno a cómo tú lo ves dentro del país. O sea, cómo estás tú vivenciando esa experiencia con ese organismo, o cómo tú lo ves actuando dentro de tu contexto, porque no podemos olvidar que somos una economía emergente o somos un país en vía de desarrollo. Y por ser un país en vía de desarrollo, pues eso nos pone un poquito en desventaja frente al resto. Y obviamente a nosotros nos van a costar más las cosas y todo va a ser un poco más difícil por la condición que tenemos. Entonces no va a ser lo mismo verlo en un país desarrollado que tiene los recursos a verlo de esa manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por un tema con los iPhone. No me acuerdo exactamente qué fue. Era un componente de los iPhones. Y todo el mundo estaba expectante qué va a pasar, no sé qué, Estados Unidos, ta, ta, ta. Y Estados Unidos se echó para atrás y no pasó nada. Y no hubo conflicto. Cuando eso estaba en la presidencia era se me fue ahora el nombre. Bueno, el anterior presidente, el que tenía el concurso de Miss Universo, se me fue ahora el nombre. Em, ¿Cómo se llamaba el otro presidente de Estados Unidos? A ver, ahora se me fue. ¿El anterior o El de anterior, hace el anterior. No, el Trump? anterior. Donald Trump. Lo tenía en la punta de la lengua. Cuando eso él estaba de presidente pues él por su carácter, todo el mundo pensó que eso iba a estallar en guerra. Y no pasó. Porque resulta
que si tú te pones a estudiar Estados Unidos también está en crisis. La cosa ya no es que esté muy buena. Y ellos también han tenido que recurrir a préstamos por el FMI. Y si ustedes se ponen a averiguar de dónde viene el dinero, es decir, qué país autorizó prestarle dinero a Estados Unidos, se van a llevar una sorpresa. Entonces, como que no podemos pelear entre todos porque a la larga todos nos estamos necesitando y todos estamos atravesando momentos difíciles. Entonces, es un entramado bastante interesante de analizar todo lo que tiene que ver con la parte internacional y la parte de organismo. Entonces, bueno, espero que todo lo que vieron hoy haya sido de provecho y les sirva para las actividades futuras y para poder, digamos, ustedes mismos tener una postura, como bien decías tú, tener una postura frente a la temática. Ustedes deben ser críticos del proceso y también, digamos, que formar sus propios conceptos. Bueno, tutora, muchas gracias. Muy interesante el tema. De todas formas, sí, no es, claro, como es tan subjetivo, ¿no? Al final siempre vamos a tener que generar ese debate y pues intentar compartir lo que, o sea, como lo que le nace a uno pensar de la situación. Así es. Ya para ir cerrando, antes que se me olvide, como igual esto lo van a ver los demás después cuando monte la grabación, les recuerdo que la actividad cierra 16 de mayo. El día de hoy hice la primera alerta para aquellos que aún no han participado, entonces por ahí les mandé correíto, tanto al correo del aula como el correo institucional, y por eso también les dejé el mensaje en Teams para que estemos atentos, no dejen la actividad para lo último, muchachos, para poderles retroalimentar como se debe y ustedes tengan el tiempo necesario, pues, para hacer las debidas correcciones y no estén de pronto agonizando. Y que si llegan a surgir novedades, porque nadie está exento de ellas, y la actividad llega a cerrar y ustedes no han enviado, por favor, así sea extemporánea, envíen. Envíen porque igualito se va a necesitar. Entonces, es preferible que lo envíen extemporáneo a que no lo hagan. Si no lo hacen, si de pronto no tienen conocimiento, la nota es un 0. Entonces, para que tengamos en cuenta esos aspectos. Esto se va a estar compartiendo la grabación, yo la voy a montar para los que la quieran ver después y les voy a compartir también la presentación porque sé que hubo videos que no les puse para que después con calmita los que quieran los puedan ver. Entonces, bueno, les agradezco por haberme acompañado mucho esta noche, haber sido paciente y estar aquí conmigo y les deseo que tengan una feliz noche. Cualquier cosita, pues bueno, me pueden contactar. Vale, Bueno, tutora, pues muchas gracias, muchas Félix. gracias. Muchas gracias, profe. Que estén bien. Chaito.